Y decíamos, ¿no? Entre todas las ventanas que se abrieron a partir del escándalo de las cripto, de la criptoestafa, una de ellas tiene que ver con el rol y la manera de ejercer el periodismo. Absolutamente, lo conversábamos en la apertura y bueno, dando cuenta un poco de todo lo que fue la interrupción en el reportaje que le hizo Jonathan Viale al presidente el lunes por la noche, la réplica del gobierno, el ejercicio de defensa y justificación que hace el propio periodista, pero bueno, es un tema que está en la agenda porque hace tiempo que el periodismo está en la agenda. Sí, por supuesto que sí. Hubo ayer un comunicado importante de FOPEA y vamos a hablar con Paula Moreno Román, la presidenta de FOPEA, acerca de esto. Paula, muy buenos días. Aquí Elizabeth Pejer, Alejandro Gomel, todo el equipo te saludan. ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Buen día. Bueno, ¿qué te deja toda esta saga, no? La entrevista, lo que se filtra y se ve de la interrupción. Ayer el descargo de Viale, hablando de él, pero después hablando de otros periodistas, diciendo que cobraron para una campaña. ¿Qué estás viendo de lo que sucede? Bueno, a ver, la primera gran cuestión, el hecho fue muy desafortunado, claramente, la situación en sí misma. Para mí, digo que me gusta siempre ver oportunidades en todas las situaciones. Me parece una buena oportunidad para poner en análisis, por una parte, el rol del periodismo, el ejercicio de poder en torno al periodismo, y también la necesidad definitivamente de autocrítica que nosotros, por lo menos desde FOPEA, siempre lo pregonamos, lo marcamos, porque tampoco es casual que hoy los índices de credibilidad del periodismo estén en baja, ¿no? Claro. En el mundo. Y hoy estas situaciones finalmente van marcando que algún asidero esa desconfianza de la gente tiene, ¿no? Flaco favor le hace una situación de estas características a esa prédica de buen periodismo que los que creemos en el buen periodismo sostenemos, ¿no? Y la vamos haciendo. Digo, eso como título general. Después me parece que hay mucho para repasar sobre los actores, y básicamente también miraría especialmente al ejercicio desde el poder, ¿no? El lugar que se le da al periodismo y también cómo se llega a este escenario, porque la verdad es que el gobierno en este momento tiene, y lo ha tenido también en otros momentos, lo tuvo Cristina Fernández, lo tuvo Alberto Fernández, un planteo comunicacional que esquiva las conferencias de prensa, por ejemplo. Entonces no se somete a una interpelación abierta de preguntas de periodistas. Y eso abre la puerta, de alguna manera, para entrevistas que pueden tener algún rasgo direccionado, ¿no? Sí. No, y en esto, buenos días, ¿cómo estás, Paula? En esto es relevante también, me parece, analizar y evaluar en qué condiciones se realizan las entrevistas, como estamos viendo, a personajes claves del poder, por qué se aceptan determinados ambientes, determinadas condiciones para realizarlas, ¿no? Esto de que te pongan el escenario, la edición, las luces, la edición del video. Hay todo un tema con todo eso, ¿no? Bueno, justamente en aras de generar mayor transparencia, si ese es el discurso y la verdadera prédica, cuanto más abierto sea el espacio y más participativo, menos chances habrá de situaciones como la que vimos. Yo creo que en la imagen que el otro día vimos en esa sí, entiendo, perdón que te interrumpa, Paula, entiendo lo que vos decís de manera general, pero también la entrevista, el reportaje, es una de nuestras actividades relevantes, es como la crónica periodística, o sea, es una de las cuestiones que nosotros tenemos que seguir realizando, porque aparte en un reportaje, en una entrevista, se da una riqueza totalmente diferente a la que puede darse en una conferencia de prensa, y no tiene que estar, yo me refiero a las limitaciones, o que se acepten limitaciones en las condiciones que uno tiene que realizar una entrevista. Defiendo la entrevista a ultranza. Una cosa es que discutamos si hay una
conferencia de prensa, si tiene que haber conferencia de prensa, si en estos casos lo que corresponde es una entrevista o una conferencia de prensa. Pero la otra, yo me resisto a resignar mi rol periodístico para dejar de entrevistar o para tener esa opción periodística. Bueno, pero claramente eso es lo que no hay que resignar. A ver, son dos situaciones diferentes. Yo también defiendo la entrevista y además me parece el espacio más rico para el desarrollo periodístico, sobre todo por la repregunta. Claro. Y es eso lo que no hay que resignar, ¿no? Digo, hay escenarios institucionales como el que hoy estamos transitando que ameritan un espacio de preguntas abiertas y plurales y participativas. Y eso es una conferencia de prensa. Que después se den entrevistas, a mí no me parece nada mal, me parece buenísimo. Y ahí hay que ver en qué condiciones. Lo que no puede pasar, digo, condiciones me refiero a físicas, a si vas al estudio, a si vas a la Casa Rosada, digo, es un presidente de la nación, esto pasa en todo el mundo. Podés trasladar un equipo a una oficina y eso todo el tiempo se hace y se hizo en todas las gestiones. El punto es, ¿por qué un funcionario o un asesor presidencial se siente validado para interrumpir una entrevista, entrar en escena y fijar una postura? Y luego, ¿por qué un periodista accede a que ese momento sea cortado, no se blanquee esa situación? Digo, ¿qué tendría que haber sucedido? Primero, claramente, bueno, el mismo Viale lo dijo, ¿no? Él tendría que haber tenido más firmeza probablemente. También es sencillo decirlo desde el lugar donde... Digo, sí, totalmente. Tenía enfrente, digo, al vocero presidencial, al ministro de Economía. Y él mismo contó que estaba toda la plana mayor del gobierno. Yo supongo que en una situación así te podés sentir inhibido, cohibido, no sé, no tenés reacción. Digo, somos seres humanos, además de periodistas, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero el punto es, ¿qué opera en uno como periodista? Digo, tampoco Viale es un periodista de 2 días, tiene un recorrido amplísimo, ha entrevistado a las primeras figuras institucionales del país, digo, es joven pero con mucha trayectoria, tiene hasta un recorrido familiar de roce, digo, con la profesión. Entonces, hay algunas cuestiones que, bueno, habrá que ver qué le generó a él personalmente, ¿no? Probablemente yo estimo que esto de no resignar el material. Y ahí es ahí opera esto otro que vos decís de empezar a generar, ¿qué ponemos en el principio de la historia, ¿no? Llevarnos el material, lograr la entrevista del momento y lograr una buena medición en ese sentido, o sostener nuestra mirada, nuestra credibilidad, digo, y bueno, obviamente que nadie imaginaba que eso iba a trascender, ¿no? Ese es un acuerdo con el medio también, digo, hay que charlarlo con el medio, porque dudo que haya sido solo una definición, no lo sé, digo, ¿no? Pero no le hace, flaco favor le hace a Viale, pero flaco favor le hace también al medio. Es una situación realmente compleja. Se naturalizó, Paula, creo que ahí también hay un problema que el Casa de Gobierno, que el gobierno tenga el poder de editar las notas que se hacen en Casa Rosada. Esto lo están permitiendo varios medios, aquí quedó clarito a la luz, pero ahí hay un problema, digo, que quien tenga el poder de editar, que es central, tanto en medios gráficos como en medios televisivos también, ¿quién tiene el poder de hacer la edición final de esa nota? ¿Está bien que sea él el entrevistado, el que tenga ese poder final de decir yo la edito y te la mando? Claro, porque eso es, en definitiva, quién quiere el poder de armar el mensaje. Exacto. Y definir qué es lo que se quiere contar. Porque en definitiva es eso, es definir lo que se quiere contar. Yo creo que lo más grave en este contexto es que si queda a la vista que ese intercambio tiene un libreto. Claro. Eso es el otro punto, ¿no? Hasta que, con esta situación que vimos de esta interrupción, más todas las condiciones que recién mencionaba Ale respecto de cómo se realizan estas entrevistas, digo, ¿hasta qué punto el periodista también es libre de preguntar en ese contexto? Bueno, podés acceder a hacer la entrevista o no. Exacto. Y eso siempre está dentro de tu espacio, con el costo que una u otra situación tiene. Pero digo, si no, es resignar todo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros preguntamos y demás. ¿De por qué preguntamos? Porque concebimos a la información como un bien público, un bien social. Si nosotros resignamos eso, resignamos todo. Cuando nosotros ayer desde Popea lo debatimos bastante y emitíamos el comunicado, lo que decíamos es,
no se está vulnerando específicamente el ejercicio periodístico, aunque sí, digo, pero en definitiva la cuestión de fondo, el tema es más profundo, es el derecho a la información de la ciudadanía. Si yo estoy trasladando un mensaje generado desde un libreto, generado desde un acuerdo, esa conversación, esa producción periodística queda invalidada, ya no es una producción periodística, es un monólogo formateado en modo periodismo. Por eso la discusión también, cuando hablamos de tantas otras cosas como periodismo militante, ¿qué se rompe ahí? Se rompe el vínculo, el contrato con nuestras audiencias. ¿Qué esperan nuestras audiencias? Esperan a alguien que interpele, que catalice, que investigue, que contraste. Si no, es repetir el mensaje. Sí, lo que es más importante. Digo, quizás hubiera sido igual una cadena nacional. Se plantea en modo entrevista, porque hay algo en algún sector que va a entrar. Si no hubiéramos visto ese mensaje, bueno, nos hubiéramos quedado con esa entrevista en ese contexto. Pero después nos dimos cuenta que había algo que preocupaba en los dichos de Milei sobre la posibilidad de que la defensa en un hipotético caso judicial la asuma, o Milei entendía que la podía asumir su ministro de Justicia. Digo, sí, claro. No, digo, en realidad lo que quedó es que había una situación ahí del propio presidente donde se lo mostraba casi en un contexto de vulnerabilidad, más allá de lo que haya dicho esté bien o mal, y eso es lo que no se quería traducir, ¿no? Por eso la entrada de Caputo. Bueno, es parte de lo que tiene que lograr una entrevista, pero debe ser el propósito de un periodista, lograr una buena información y también que la información traduzca el sentir del entrevistado, con sus fortalezas y sus debilidades. Es un presidente, tiene que estar atento y listo para eso. Sí, bueno, y cuando hablamos de calidad institucional y de las instituciones democráticas, también estamos hablando de esto, Paula. Lo sumamos, Paula Moreno Román, con ella estamos hablando, está presidiendo en este momento FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Lo sumamos, te decía, a Claudio Mardones. Hola Paula, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Paula, si no hubiera sido por una filtración no estaríamos hablando nada de esto. Y ahí claro, eso estaríamos analizando el discurso público del presidente a partir de una entrevista como otras tantas que han emitido en el canal Todo Noticias. Pero ahí quería preguntarte, desde tu punto de vista como periodista, ¿te da la sensación de que esto ya venía de antes? Porque la otra gran pregunta es, ¿qué pasa con los crudos? ¿En manos de quién queda? Porque también, pregunta periodística, esa filtración, ¿por dónde vino? Porque surgieron muchas versiones que había salido del canal, que se filtró directamente de la Casa Rosada. Y es un terreno de especulación en el que no entra. Por fuera de la especulación, lo que sí te quiero preguntar es si no te da la sensación de que esta práctica que quedó en evidencia en este caso no se venía haciendo ya en entrevistas anteriores y si no es una práctica repetida del Poder Ejecutivo Nacional desde que está Javier Milei como presidente. Yo creo que las tensiones entre el poder y el poder político y el periodismo están siempre. Y si el poder político intenta bajar línea, digo, por ser llana, y acomodar el mensaje a su favor, creo que puede suceder ahora, de hecho está claro que sucedió, y creo que ha sucedido en tantos otros momentos, en gobiernos anteriores también. Sucede con el gobierno nacional y sucede todo el tiempo, lo vemos en las provincias y lo vemos en las intendencias donde el roce está mucho más próximo, con los gobernantes, con los empresarios, con quienes también financian los medios. En términos de condicionamiento. En términos de condicionamiento. Y en los medios tradicionales, porque con un gobierno que se ha construido en las redes, bueno, la crisis sucede a partir de haber recurrido a un medio tradicional para articular una estrategia de autodefensa pública que finalmente se fracturó por la filtración. Pero en las provincias, ¿qué ves que es lo que está pasando con los medios tradicionales? No, pasa exactamente lo mismo y además hay una situación que tiene que ver directamente con el sostenimiento de los medios en general, en términos económicos, yo digo, la pauta publicitaria, digo, más allá de que el gobierno dice que el gobierno nacional plantea que fue eliminada, hay algunas empresas con participación accionaria nacional que siguen teniendo presencia en determinados medios, y en las provincias también sigue existiendo la pauta publicitaria y hay dependencia de la pauta publicitaria y condicionamientos editoriales por ello. En las provincias y inclusive en municipios. El contexto económico no deja a los medios hoy en una situación de extrema vulnerabilidad.
buscar al medio como una unidad de negocios o encontrar el lugar para el medio como una unidad de negocios y en ese contexto sostener calidad periodística, entendemos que es fuerte. Digo, nosotros no vamos a discutir ni vamos a trabajar a favor de más o menos pauta publicitaria, pero sí es parte de la discusión, definitivamente. Hacer buen periodismo debe quedar claro que cuesta dinero. Y encarar una investigación de fondo cuesta dinero. Y los que manejan el dinero o los que intentan, digo, esquematizar, y el mundo va hacia ese lugar, digo, las redes están desarrollando hoy espacios de información que después veremos qué tan buena es, digo, o estamos viendo ya que además son los espacios de amplitud de sin confianza en la gente. Pero hay una realidad económica que atraviesa a los medios, eso es indiscutible. Y que las presiones están ligadas con eso, sí, claro que también. Nosotros hacemos recorridas por el país todo el tiempo. Yo misma vivo en una provincia, en Chubut, y la realidad es que todos los colegas del país nos marcan esto, desde la ciudad más grande hacia la ciudad más chica. Es un condicionante, porque no hay manera de sostener. Entonces, el problema es que no logran diversificar. La pauta publicitaria no es una mala palabra. El problema es no diversificar y tener dependencia solo de eso. En algunos lugares es la pauta publicitaria estatal, en otros lugares donde hay empresas más fuertes, a veces es la pauta empresarial. El problema es el solo depender de eso, ¿no? Solo ese ingreso. Pero es parte de la discusión, debe darse esa discusión también. Paula, vuelvo a la primera pregunta de Alejandro, particularmente a la segunda parte de esa pregunta, cuando él refería al descargo de Viale y más allá de su admisión o pidió disculpas por su error y equivocación, esta referencia que hacía hacia otros colegas, hacia otros periodistas, una especie de denuncia helada porque no identificó, pero hizo acusaciones en algunos casos graves, digo. Esto no muestra también no muestra falta de solidaridad, de cierta empatía entre los periodistas en un momento en que pueden sentirse golpeados, atacados desde el poder. Digo, te lo pregunto también por el rol que tiene FOPEA en ese sentido, me parece. ¿Vos cuando te referís a que él marca esto como una falta de empatía de sus colegas? No, como una, él muestra, habla o acusa a ciertos periodistas a los que no identifica, ¿no? Claro. Digo, si no me señales porque yo sé lo que vos hiciste. Claro, digamos, esto del sobre, el estacionamiento, un mensaje raro, la verdad, para un periodista además, acusando a otro periodista que no identifica, pero digo, si esto no muestra que frente al ataque del poder, en vez de generar esta situación, generar solidaridad o empatía entre los profesionales de los medios, lo que se termina generando es una especie de pulseada, se generan estas cosas, ¿no? A ver quién es peor, quién lo hizo peor, quién cobró coimas. Supera la prueba, sí. Sí, te lo pregunto también por el rol que tiene FOPEA, digo, como entidad. Nosotros siempre propiciamos un debate autocrítico y de hecho muchas veces nos lo es en definitiva lo que construye ciudadanía y democracia. Bueno, estamos fallando con nuestra tarea. Con lo cual, a mí me pareció muy bien anoche que Viale diga, nosotros, la verdad que me faltó firmeza para mandarlo a donde había que mandarlo a Caputo, pero digo, está claro que hay un error ahí. Y después también está claro que no somos seres impolutos y que igual que hay corrupción dentro de la política, probablemente la haya dentro del periodismo. Lo que pasa es que, digo, ahí otra vez caemos todos juntos porque pagan justos por pecadores. Hay mucha gente haciendo las cosas muy bien, con mucho esfuerzo y pagando el costo por hacer las cosas bien. Argentina tiene buen periodismo, tenemos grandes investigadores, tenemos grandes periodistas que están siendo todo el tiempo convocados desde otros lugares del mundo. ¿Cómo es que no podemos capitalizar eso para tener más muestras de calidad periodística como la hemos tenido en otros momentos hoy en nuestro país? Y yo creo que tiene que ver en buena medida porque hay una incidencia, hemos permitido una incidencia del poder político y en muchos casos del poder económico, que hace que estemos dependiendo, ¿no? Y eso termina afectando. Ahora,
los principios personales, como todo en la vida, son los principios personales, y los principios profesionales son los principios profesionales. Tiene que dedicarse a otra cosa. Clarísimo, clarísimo, creo que fue el cierre, el moño, lo que estaba diciendo Paula Moreno Román, si no hay que dedicarse a otra cosa. Presidenta de FOPEA, gracias Paula por estos minutos.